Bien, buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a este curso. Vamos a hablar un poquito sobre la editorial y vamos a comentar un poco de lo que significa ser el escritor y vamos a ver algunos tipsitos que van a encontrar ustedes en el curso, que va a tener varias modalidades. Puede ser un curso corto, puede ser un curso más avanzado o un curso mucho más avanzado donde van a encontrar en más detalle, pero tiene una duración mayor. Entonces, vamos a ir contando cómo es la editorial, qué estamos haciendo y cómo va a funcionar el tema de la escuela y el curso de escritores. Entonces, muy buenas noches para todos. Entonces, vamos a dar inicio. En el día de hoy vamos a hablar sobre el curso de escritores, de cuáles son esos tipsitos, qué es lo que tiene y todas esas cosas. ¿Listo? Entonces, vamos adelante. Entonces, la editorial Crecer es una editorial en donde lo que busca es acompañar a los escritores. Somos una editorial independiente, ¿sí? Donde lo que buscamos nosotros es acompañar en ese proceso de lo que es la creación la creación del documento, por decirlo así, creación, publicación, eh, edición y diseño, publicación y lo que viene después, que es todo el marketing y toda la comercialización. Los tiempos han cambiado, estamos en momentos muy acelerados en donde día a día vemos cosas nuevas, eh, herramientas que van saliendo que nos pueden ayudar a nosotros dentro del tema de lo que tiene que ver con todo este proceso de escribir. En ocasiones a veces la gente me pregunta, bueno, pero ¿cómo hacemos para ser escritores? Y esto es donde nosotros nos podemos preguntar, ¿qué necesito para escribir y publicar en el 2024? Esa es como la pregunta que siempre nos hacemos de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. ¿Qué necesitamos para eso? Sí, si solamente basta el tener el conocimiento o de pronto yo tengo buena redacción, buen manejo en el tema de ortografía. Entonces, si eso es suficiente o no. Pues quiero decirle que esto es un conjunto, es una serie de habilidades, como algo que es clave es que esto nosotros nos podemos ir mirando de cómo nosotros podemos ir desarrollando esas habilidades. Pero para eso debemos tener claro cuál es nuestra actitud. Si es esa actitud que nosotros tenemos a veces que creemos saberlo todo, ¿cierto? Y es importante que nosotros empecemos a tener esas distinciones en todo lo que tiene que ver con el tema del observador. ¿Qué clase de observador somos? Y aquí me quiero detener porque es clave que nosotros empecemos a identificar qué clase de observador somos y cómo lo hacemos. El observador, en muchas ocasiones, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vemos, ¿cierto? Observamos qué es lo que está sucediendo, se procesa en el cerebro y empieza uno de acuerdo a ese conocimiento, de pronto a ese razonamiento que uno va generando, crea un juicio o genera una opinión, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones, nosotros asumimos cosas. En muchas ocasiones, nosotros creemos saberlo. Y aquí me gustaría detenerme y hay un ejemplo que yo siempre coloco. Resulta que yo soy de Cúcuta. En Cúcuta es muy común el tema de lo que es los pasteles de garbanzo. Entonces, en un sitio, ahí por la 45, había un sitio, es una señora que vendía o vende pasteles de garbanzo. Y resulta que, bueno, vendía porque ya ella se fue de Bogotá, volvió otra vez a Cúcuta. Entonces, ella vendía pasteles de garbanzo. Yo asumía que la gente que iba a comer pasteles de garbanzo era porque era gente de Cúcuta y me hacía esa idea.
Resulta que cuando yo iba, había unas muchachas que iban, estudiaban ahí cerca en la Universidad Católica, y resulta que yo pensaba que ellas eran de Cúcuta y yo estaba convencido. Y un día hablando con ellas pensé y les hice la pregunta que de parte de, no, no conocemos Cúcuta. Entonces, no, ¿y de dónde son? No, eran de ahí de Bogotá. Entonces resulta que yo les pregunté, bueno, ¿y por qué les gusta el pastel de garbanzo? Yo asumía que ella les gustaba era porque, como me pasaba a mí, ¿sí? Como me pasaba a mí, que yo lo consumía, era porque pues me traía ese recuerdo de la región, de mi ciudad, y les pregunté. Entonces resulta que ellas me dicen, no, lo que pasa es que nosotros somos vegetarianas y no comemos carne, entonces este pastel como es de garbanzo, entonces nosotros lo consumimos por eso es que venimos acá y nos gusta el pastelito de garbanzo. Entonces, fíjese cómo nosotros observamos algo, nos imaginamos hacemos un razonamiento y resulta que no era lo que yo estaba pensando o lo que yo estaba, la opinión que yo estaba creando, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy yo? Que en muchas ocasiones nosotros nos hacemos a muchas ideas y es aquí donde empezamos nosotros a tener ser muy sigilosos en todo lo que tiene que ver con el observador. Debo tener muchos detalles porque el escritor es eso, es observar, es escuchar, aprender a escuchar, que son dos funciones bastante importantes, ¿cierto? Que ese es otro, el saber escuchar. En muchas ocasiones nosotros solamente oímos, pero no estamos escuchando lo que está pasando alrededor. Y por eso es importante que nosotros empecemos a mirar desde nuestro punto de vista qué significa ese observador, qué significa el saber escuchar y por qué es importante para un escritor. Porque es ahí donde vamos adquiriendo ciertos elementos para la construcción ¿de qué? De nuestras historias, para la construcción de nuestro contenido. Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a mirar cómo podemos nosotros desarrollar eso. Resulta que para desarrollar ese observador hay ciertos elementos que nos impiden poder clarificar o aclarar nuestra, digamos, ese observador y esa escucha. Y es aquí donde empezamos nosotros ya a tener en cuenta ciertos elementos. Entonces, que el ser escritor es un constante aprendizaje. No podemos decir que ya lo que sabemos hoy ya no más. Ahorita tenemos que adquirir ciertas competencias porque el mundo está en constante evolución, el mundo está en constante movimiento y son movimientos acelerados donde vamos a encontrar muchas cosas. Entonces, ahora podemos decir que es mucho más fácil publicar un libro en este tiempo que en otros tiempos. En otros tiempos era mucho más fácil la difusión. En este tiempo es mucho más complejo, ¿sí? No quiere decir, podemos tener un alcance mayor, pero tenemos mayor competencia. Y es donde el público empezamos nosotros a tener ciertos elementos de conocer cómo es la industria editorial. Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a mirar cómo nuestro caminar, cómo nuestro diario vivir dentro de esto, de esta industria, nosotros debemos aprender y conocer cómo es que se desarrolla. Por eso es importante que nosotros identifiquemos esos enemigos del aprendizaje, esos enemigos que nos van a impedir nosotros observar, nos van a impedir nosotros escuchar, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros identifiquemos cuáles son esos enemigos. Y es aquí donde recomendamos y es importante, y lo digo porque constantemente a nuestra editorial llegan personas con que, mire, es que tengo este libro y yo sé que va a ser un kit, yo sé que va a ser lo grande, lo máximo, y en muchas ocasiones uno lo lee y, por ejemplo, en el tema de lo que son las historias, cuando se cuentan historias de vida, que es muy interesante, que es enriquecedor para las personas, pero casi siempre la gente llega, es que mi vida vale la pena contarlo. Entonces,
a veces tenemos que ser un poco drásticos. Yo a veces soy muy crudo en ese aspecto. Y la primera pregunta que yo le digo es, ¿usted quiere que lo lean quiénes? ¿Su familia y sus amigos o quiere hacerlo para los demás? Entonces, no, pues que se pueda vender, listo. Entonces, esto necesitamos empezar a hacerle unos trabajos. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender. Hay gente que dice, no, no, lo mío ya me lo revisaron y es lo mejor y es lo máximo, y se van cerrando. Y es aquí donde nosotros tenemos que estar prestos a la crítica. Debemos estar prestos ¿a qué? A que nuestro escrito o lo que nosotros queremos hacer tiene unos direccionamientos, tiene ciertos lineamientos y es importante que conozcamos la industria. Nosotros en muchas ocasiones nos lanzamos como escritores y se nos olvida que es toda una industria y que es todo un proceso. Y hay un acompañamiento. A veces me dicen, oye, ¿por qué los libros son tan costosos? Es que detrás de cada libro hay un equipo de trabajo que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, no es solamente la creatividad que tenga el escritor, sino que viene detrás todo un acompañamiento entre la persona que hace el tema de la corrección de estilo, el que hace el diseño y la diagramación del libro, el que hace todo el tema de la impresión del libro, el que hace la distribución del libro, que ahí entra en librerías, o si es el mismo escritor, entonces cómo se distribuye. Entonces, toda esa cadena le va imprimiendo ese tema de lo que tiene que ver con el valor. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar, si nosotros identificamos qué es lo que nos impide ver mucho más allá, qué es lo que nos impide escuchar más, porque en muchas ocasiones nosotros siempre queremos escuchar lo que nosotros queremos. Y en este momento lo vemos. eh, yo a veces poco hablo de política, pero creo que es un ejemplo donde nosotros ahorita en un país que está tan dividido, muchas personas defienden a la gente que tiene su misma corriente política y digamos que olvidándose del resto. Entonces, por ejemplo, en algunas ocasiones se habla, no, es que sus políticos, mire, son corruptos, es que ellos robaban, ¿cierto? Y hay algunos que dicen robaban, pero hacían. Y ahora entonces solamente roban y entonces empieza uno a ver y defienden cada uno a su corriente política cegándose y no permitiendo ver mucho más allá y permitirse, digámoslo así, como tener una crítica propia. Entonces es importante que nosotros empecemos a mirar cuáles son esos enemigos del aprendizaje. Y es aquí donde Freddy Kaufman, en su libro Meta Management, digamos que él divide en muchas ocasiones, desde el punto de vista ontológico, eh, catalogan más o menos como unos 25 que los podíamos detallar punto a punto, pero he querido como compactarlo. De todas maneras, cuando se vea el curso completo, ahí van a tener como todo esa distinciones paso a paso de cada uno de esos enemigos del aprendizaje. Son muchos más. Podemos decir que el primero es la ceguera. En muchas ocasiones no sabemos que no sabemos, ¿sí? En muchas ocasiones creemos saberlo, ¿cierto? Y una cosa es una opinión y una cosa es saber que sí existe. En muchas ocasiones a nosotros nos sucede. A veces, que en algunas ocasiones queremos montar un negocio y vamos y le preguntamos a alguien y hay alguien que llega y sale y opina y nosotros le ponemos esa confianza en esa persona, ¿cierto? Pero realmente no es que sepa, es una opinión que él tiene porque de pronto él tuvo una mala experiencia o conoció a alguien que de pronto hizo, pero no se sientan realmente que es, cómo es y detalladamente qué es. Entonces, en muchas ocasiones nosotros actuamos queriendo saber, pero no nos damos cuenta que no sabemos realmente. Entonces, en la medida en que yo a veces empiezo a estudiar,
eh, eh, tenía un profesor que me pareció interesante lo que él decía, y él dice que cuando él empezó a estudiar, se dio cuenta que no sabía, él salió del pregrado y pensaba que sabía, y resulta que hace su maestría y pensaba que sabía. Y hace su doctorado y pensaba que sabía. Y en la medida que nosotros vayamos avanzando en nuestras profesiones, el ser escritor puede ser una profesión. Pero como toda profesión tiene que actualizarse. Ah, pero es que las normas de ortografía, las normas de redacción son las mismas. Sí, puede ser las mismas, pero es los canales de comunicación, cómo lo voy transmitiendo, cómo impacto ante los que me quieren leer, cómo les hago llegar. Entonces, en muchas ocasiones nosotros creemos que todo se hace igual. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos eso de cómo es, cómo así cómo darme cuenta que yo no sé realmente. Entonces, el miedo a reconocer nuestra ignorancia, a veces nos da susto decir, oiga, no, sabe que no entiendo cómo se hace esto, no tengo idea de cómo es esto. Entonces, siempre nosotros queremos mostrarnos como esa persona inteligente y nos da miedo reconocer que somos ignorantes en algún tema, porque no todo lo tenemos que saber y por eso nosotros tenemos que quitarnos ese velo y ese miedo a preguntar, a conocer un poquito más. En la medida en que yo empiezo a reconocer que no sé, empiezo a quitarme ese miedo y decirle, oiga, sí, realmente no sé, porque necesito un acompañamiento, necesito que me ayude. Y es ahí donde empezamos nosotros a quitarnos el tema de lo que es la vergüenza, mostrar incompetencia o entrar a ser ridículo. Y resulta que uno entra, es preferible decir que no sé a decir sí, yo sé y después salir con una bobada. Entonces es ahí donde nosotros podemos estar expuestos a ridiculizarse porque estamos diciendo y asumiendo que sí lo sabemos, pero resulta que no tenemos el valor suficiente para poder decir no, no sé. Y es aquí donde viene el orgullo de no pedir ayuda. En muchas ocasiones, no, yo puedo solo. Y eso nos sucede cuando hay, por ejemplo, en el tema empresarial, vemos muy comúnmente a las personas, no, yo puedo hacer esto, yo lo sé hacer, yo me encargo de esto y no es capaz de delegar. Entonces, en muchas ocasiones el mismo orgullo, que es el ego, y es aquí donde nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿para qué quiero yo escribir ese libro? ¿Lo quiero escribir para digámoslo así, un fresco del ego? ¿O realmente quiero compartir mi conocimiento, quiero compartir mi experiencia con otras personas que de pronto no tienen la valentía, que de pronto no tienen toda la fortaleza que yo tuve a la hora de enfrentar ciertos obstáculos? Pero es importante que nosotros identifiquemos y aquí en el orgullo tenemos que empezar a ser humildes y en la medida en que nosotros podamos quitarnos esa ceguera de poder identificar que realmente no lo sé, empiezo a quitarme los miedos, empiezo a no sentir la vergüenza, sino enfrentar y decir, sí, no lo sé. Ahí en ese momento, a través de la humildad, es como nosotros vamos teniendo en cuenta cómo eso nos va ayudando a nosotros a ir encaminando en esa formación y a ir aprendiendo y avanzando con mayor rapidez. Y es aquí donde el orgullo también entra la arrogancia, de creer que conoce y soy experto en todo. Y ahorita lo estamos viendo. Cada vez que sale, entonces sale un partido de fútbol, entonces son los expertos en fútbol, es que yo hubiese metido a no sé quién, yo hubiese metido a no sé quién, yo hubiera planteado el equipo de la siguiente manera. Yo me leí un poco de libros y lo vemos en las redes sociales, me leí unos libros de botánica, entonces yo ya sé que esta matica la hacen infusión y si se la toma le va a limpiar el organismo, no sé qué. Y empezamos a creernos como esos médicos homeópatas. O leemos la Biblia y entonces ya somos los grandes pastores, ya somos los grandes. No, seamos
muy responsables con el conocimiento. Y es aquí uno de los impedimentos que tienen para poder aprender el oficio de ser escritor. A veces que porque yo tengo una carrera de periodismo, entonces yo ya creo que me las sé todas, pero resulta que el publicar un libro no es solamente crear el libro, tiene muchos más pasos y tiene para la distribución unos elementos que debemos estar mirando siempre. Entonces, en la medida en que mi arrogancia, mi orgullo no me deja, por eso es importante la humildad, vamos a tener ese velo que no nos va a permitir observar mucho más allá. Por eso es importante que el observador es clave, porque es a dónde quiero llegar, qué es lo que estoy visionando, a quién quiero yo escribir, cómo debo yo hacer esa escritura. Entonces, por decir algo, yo tengo una idea, quiero transmitir un conocimiento, pero lo quiero hacer a través de una novela, a través de una poesía, a través de un libro de desarrollo personal, que tengo una serie de cosas que yo fui aprendiendo a través de la vida. Pero en la medida en que nosotros empecemos a desarrollar esa actividad donde nosotros estemos siendo, digámoslo así, quitándonos ese velo, trabajando desde lo que significa la humildad, ahí empezamos nosotros a avanzar. También la impaciencia. Quiero saber todo ya, quiero aprender. Por eso es importante que nosotros reconozcamos. Esto es un paso a paso, tiene unos pasos. Yo no me los puedo saltar. Yo no puedo saltarme lo que significa escribir el libro y ya queriéndolo imprimir. No me los puedo saltar. No puedo decir, ay, no, me voy a quitar el tema de la corrección de estilo porque es que la vecina es docente y tiene buena ortografía y sabe de redacción. No, es que hay personas especializadas que le van indicando qué es lo que hay que hacer. Pero para eso tenemos que tener claro cuáles son esos pasos. Y esos pasos los vamos aprendiendo. Entonces, no, pero es que fulano de tal tiene la facilidad para escribir. No, todos la podemos hacer. Y aquí quiero darles una buena noticia y quiero preguntarles, ¿el escritor nace o se hace? Y es clave, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros pensamos que nacemos para eso y no. Hay una película de Disney que es de un ratoncito, de un chef, se llama Ratatouille, y algo interesante que el maestro de cocina le decía a sus pupilos era que no todo mundo sabe cocinar o puede cocinar, pero sí cualquiera puede aprender a cocinar. Entonces, en cualquier momento, en cualquier parte, puede salir alguien grande, pero ¿qué? Tiene que tener ciertos pasos y podemos. Entonces, si nosotros miramos, cualquier persona lo puede hacer, pero hay un proceso que tenemos. Hay otro que es la pereza de aprender y prepararse. En muchas ocasiones, ay, no, yo pago a fulano, yo pago a esto, yo pago acá, y lo voy haciendo y todo. O me quiero saltar y quiero recortar el tema. Y hay otro tema que es la desconfianza. Entonces, no le doy esa confianza a las personas. Entonces, no es que yo quiero tener esto acá, no es que yo soy el que hago esto, no es que yo lo logro por acá, yo lo tengo por acá. Y en muchas ocasiones nosotros perdemos ese norte y perdemos la oportunidad de aprender. Por eso es importante que nosotros reconozcamos todos estos puntos. En el curso completo van a encontrar a identificar cuáles son esos enemigos del aprendizaje. ¿Y por qué digo que es importante? Porque es lo que me va a permitir a mí observar los detalles, escuchar los detalles que me van a servir a mí para qué? Para poder tener los elementos a la hora de escribir. Si yo no tengo esos detalles claros, si yo creo saberlo todo,
ahí es donde empiezo a tener problemas. Mire que yo recuerdo cuando yo inicié en el tema editorial, que eso fue más o menos desde el 2016, digamos que son casi 8 años que empecé el tema editorial, digamos, a conocer la industria real de la editorial, del mundo editorial. Tuve la fortuna de pasear por todo el país y había un señor, aprendí mucho de él, se llama Pedro Gualteros, una persona que conoce mucho sobre el tema de distribución de libros y la comercialización de libros y todo. Ha sido como esa persona que ha tenido visión, ¿no? Y resulta que un día creamos una editorial, ¿no? La editorial Crecer, fue una anterior a esta, y resulta que empezamos a hablar y nos encontramos con una realidad de lo que son los escritores. Él empezó a trabajar todo el tema y fíjese lo que es cuando uno está abierto al aprendizaje. Él se dio cuenta que y el observador, ¿no? Cuando nosotros tenemos el observador muy claro. Resulta que él tenía muy claro que empezó a estoquearse, digamos que a tener unos grandes volúmenes de libros. Ya tenía un edificio de 5 pisos lleno de solo libros. Y eran libros y libros y él estoqueándose y no sabía cómo hacer. Un día se le ocurre la idea y hace un evento en Corferias donde alquila uno de esos salones grandes y empieza a comercializar los libros desde 5.000 a 20.000 pesos. Él tenía buenas relaciones con Planeta, Planeta le pone a la disposición todos esos libros que ellos no habían sacado, que habían sido libros que salieron, pero no tuvieron el éxito de salir de la compra. Y dio la casualidad que él llena eso, se llena eso y empieza a encontrar una manera de cómo comercializar y salir de esos libros. Sale de esos libros y empieza a hacer digámoslo así, como esas ferias de libros itinerantes. Nos conocimos, yo pues iniciaba, tengo como todo, en muchas ocasiones a veces la, la ignorancia es atrevida y llegaba y proponía un montón de cosas. Creía conocer la industria. Resulta que pues yo asesoraba en ese entonces disque a empresarios, digámoslo así, a emprendedores, daba charlas de emprendimiento y pues creía sabérmelas todas. Entonces proponía una cosa, proponía otra y en esas pues empecé a conocer un poquito la realidad de los escritores. Empecé a pasear con el hombre, me dejé, digamos que empecé a aprender de él, a conocer un poquito de la industria editorial. Él tenía o tiene muchas relaciones con muchas editoriales. Entonces empecé a hablar mucho con él y él me fue explicando y me fue como mostrando ese tema de todo lo que tiene que ver con el mundo editorial y lo que es la distribución y la comercialización. Entonces empecé a recorrer el país por toda Colombia con él. Empezamos a tener esa feria itinerante y empezamos a ir a varias ciudades y empecé a conocer escritores, empecé a conocer la realidad de los escritores. Una vez en uno de sus viajes, no recuerdo la ciudad, encontré un señor que decía, tengo como 80 libros, los he escrito yo. Yo, ay, qué chévere. Y empecé a conocer. Y bueno, ¿y usted qué? No, yo mismo los corrijo, yo mismo los edito, yo mismo hago todo. Y empiezo yo a mirar el libro. No tenía gran conocimiento como el que tengo ahora. Sé que me hace falta, por eso yo vivo en constante formación. Me gusta, por ejemplo, lo de la Filbo, para mí es un abrir de mente, es impresionante, es un gran evento. Y las ferias regionales también son un gran evento para eso. Y porque se encuentra uno con todas estas personas. Resulta que cuando empiezo a mirar esos libros,
una redacción muy mala, y no me considero buen redactor, que en la anterior editorial el socio que yo tenía quería que yo aprendiera a corregir libros, empezando que tengo mala ortografía. Me cuido mucho en eso, siempre me he cuidado, entonces cuando yo no entendía algo, yo iba al diccionario. Ahora pues es más fácil porque va uno a Google y busca la palabra que tiene la duda y pues listo, corrige. Entonces tenía ese inconveniente y yo decía, no, pues yo una persona que tengo problemas con redacción, todo, aunque mucha gente decía que yo tengo buena, por decirlo así, buena idea para escribir, pero yo me pongo a mirar la redacción de esa época y la redacción de ahora, pues nada que ver, totalmente un avance grande. Me falta sí, pero ahí vamos. Entonces, cuando yo empiezo a ver todo eso, empiezo a ver que sí, y yo veía que el hombre vendía, pero casi forzado, casi que la gente lo compraba, era porque era familiar de él y todo. Entonces yo decía, oiga, ¿qué saco yo con tener todo ese montón de libros, pero no son libros de buena calidad? De pronto hay unas ideas muy interesantes, pero que usted va y leía y ahí sí, como digo yo, es un homenaje al bostezo, porque empieza usted a leerlo y termina dormido. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que empezar a estos enemigos del aprendizaje, no nos deja ver mucho más allá de lo que nosotros realmente podemos hacer. Como que nos ponemos esa venda y nos tapamos y no dejamos ese avance. Entonces, por eso es importante que nosotros empecemos a identificar cuáles son esos enemigos que nos están impidiendo ver mucho más allá. ¿Cuáles son esos enemigos que nos están impidiendo no observar bien? ¿Cuáles son esos enemigos que me están impidiendo escuchar bien? ¿Cuáles son esos tapones que yo estoy teniendo en mis oídos? Porque esos son los elementos que me van a dar a mí y son la materia prima que me van a dar a mí para yo poder crear ese contenido que estoy teniendo. Entonces, por eso es importante que nosotros empecemos día a día, estar revisando, estar en constante aprendizaje, porque la vida es un constante aprendizaje. En la medida en que nosotros nos creamos producto terminado, ahí en ese momento empezamos a morir, porque quiere decir que ya no la creemos toda, que ya creemos que todo está hablado y que ya no la sabemos toda. Pero estamos viviendo un mundo donde hay cambios acelerados y por eso es importante el observador. Ahora, nosotros, en esas habilidades, ya que quitándonos, queremos nosotros empezar a mirar porque es todo un aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para escribir? ¿Cuáles son esas pautas importantes que nosotros debemos tener a la hora de escribir? Y empezamos por el primero, pues el dominio de la escritura, pero eso no quiere decir que yo con una buena ortografía, con una buena redacción, yo ya lo tengo, porque debo empezar a practicar, debo tener una práctica constante para ir mejorando la habilidad de escribir. En la medida en que yo voy escribiendo, voy mejorando, pero no solamente es escribir por escribir. Debo tener unas técnicas, así como el futbolista, ¿cierto? No es solamente la gambeta y no es, no, debe tener muchas técnicas para poder dominio del balón, ¿cierto? Lo mismo sucede cuando usted practica deporte, cuando usted sube a una bicicleta, cuando usted nada. Hay ciertas técnicas que debemos aprender. Así nosotros también, por decir algo, cuando nosotros en nuestra función de profesional, ¿cierto? Nosotros debemos tener ciertos elementos que nos van a permitir nosotros desarrollar nuestra actividad de una manera muy técnica. Entonces debemos tener una técnica para poder desarrollarlo y como toda profesión, pues tiene su técnica. Entonces nosotros debemos estudiar muchas técnicas de literatura. No quiere decir que es que ahora vamos a sacar la maestría en literatura y vamos a empezar. No, es saber más o menos cómo construyo unos personajes, cómo empiezo yo a redactar. Por ejemplo, si en mi caso es desde el punto de vista de un libro técnico, un libro profesional,
bueno, ¿qué es los elementos que yo debo tener? ¿Cómo es que yo redacto digamos, la bibliografía? ¿De dónde saco todo esto? ¿Cómo debo nombrar a las personas que yo voy a colocar en el libro? O de pronto, si es a nivel de desarrollo personal, ¿cuál es ese sustento teórico que yo voy a tener? Sí, digamos que es tener esas técnicas, ¿para qué? Para yo conocer cómo se escribe y en dónde me quiero mover, qué es lo que yo quiero escribir, cómo voy a comunicarme, cómo voy a transmitir. Entonces ahí es donde empezamos a aprender todo lo que es la narrativa, cómo se estructura, cómo crear diálogos, cómo crear los personajes y tener claro cómo desarrollo yo eso. Y también es importante leer libros y tomar cursos para profundizar ese conocimiento. Es importante que nosotros tengamos en cuenta y es el primer dominio. ¿Y cómo uno aprende a escribir? Escribiendo. ¿Cómo aprende uno a montar bicicleta? Montando bicicleta. ¿Cómo aprende uno a nadar? Nadando. ¿Cómo aprende uno a correr? Corriendo. Entonces, esto es entrenable. Esto quiere decir que yo tengo que día a día tener el oficio de escribir, empezar a tener ese oficio, dominar ese oficio de escribir. En mi caso, yo, por ejemplo, al inicio a mí se me dificultaba el escribir, redactar, transmitir un conocimiento, pero lo he ido aprendiendo con la práctica. No quiere decir, porque una cosa es cuando usted lo aprende, digamos que mucha gente se dedica a conocer y tener información, 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 pero si tenemos la información, eso es como cuando usted empieza a comer y a comer y a comer y a comer, ¿qué pasa con su organismo? Tiene una indigestión. Y en nuestro tiempo hay mucha gente indigestada que tiene indigestión a nivel del conocimiento, una indigestión cognitiva. Tenemos tanta información, pero no sabemos qué hacer con ella. Y pues estamos en un mundo donde no es tanto lo que usted conozca, sino cómo aplica todo eso que usted ha ido conociendo. Entonces, no solamente es conocer las técnicas, sino cómo las aplico y por eso es importante la práctica. Y por eso se llama dominio del oficio de escritura, oficio. ¿Qué quiere decir? Ejercitándose, actuando, creciendo, escribiendo. ¿Listo? Esa es la primera habilidad que tenemos que traer. La segunda, digamos que estas habilidades las hemos encontrado en nuestro diario vivir y en lo que nosotros como editorial hemos encontrado para poder distribuir los libros. Hemos visto, por ejemplo, hay personas que piensan que porque saqué mi libro y ya me lo van a comprar como pan caliente o lo subí a Amazon y ya, eso no es así. Es toda una industria y debemos conocer dónde nos estamos moviendo. Eso es como cuando emprendemos un negocio, ¿cierto? Vemos cómo hay gente que monta un negocio, entonces tiene un negocio de perros, por decir algo. Entonces el uno quiebra y el otro crea toda una cadena de, 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 de sitios de comidas rápidas. Y uno dice, oiga, pero era el mismo negocio. ¿Qué pasó? ¿El negocio era malo? No, el negocio era bueno. ¿Qué fue lo que falló? La persona que desarrolló la actividad. ¿Por qué? Porque no tuvo las competencias necesarias para poder ejecutar y poder tener éxito. Y eso es importante. Si hay gente que sabe mucho, está preparada, pero no sabe cómo se aplica. Y estamos viviendo un mundo digital, un mundo donde las redes sociales, donde el tema del sistema está trabajando. O si no, ustedes miren, los periódicos, ¿qué les tocó hacer? Les tocó migrar a esa parte digital, sacar periódicos, porque a veces uno dice, no, yo quiero el libro impreso, quiero el periódico impreso, yo quiero leerlo, pero resulta que no, se fue selectivo, entonces ya la gente busca en internet, tan el anuncio y busca la noticia o busca qué es lo que quiere. Entonces estamos en una adaptación digital, tenemos que tener
esa capacidad y esa habilidad de adaptarnos digitalmente. Y debemos comprender la era digital. ¿De qué estamos haciendo? Digamos que familiarizarnos con las herramientas digitales, con las plataformas de publicación, ¿cierto? En línea, la tecnología aliadas. Ahorita estamos viviendo el tema de la inteligencia artificial y escuchaba a docentes en ciertas cosas donde dicen, se nos, nos jodimos, valga ahí en esa expresión, y resulta que decimos, no, ya la educación se volvió nada porque ya el chico llega, se mete ChatGPT y le va a hacer la tarea. Sí, pero tenemos que conocer qué es eso. Y es una herramienta, la inteligencia artificial se creó y se hizo o es parte de una herramienta. En este curso, nosotros también vamos a darle herramientas de cómo aprovechar la inteligencia artificial para que usted pueda tener, digámoslo así, ideas para la creatividad de qué es lo que usted quiere transmitir. Pero usted debe conocer y debe dominar el tema. En estos días estaba haciendo un curso sobre el tema de modelos pedagógicos y todo lo que tiene que ver con herramientas para didácticas para, aplicadas a la educación. Y veía que sí, usted puede crear un taller, ¿cierto? Pero usted debe dominar la teoría, porque la inteligencia artificial le recoge toda esa información que hay de todos lados, pero tiene que usted conocer porque si no, no se da cuenta y puede llevarlo a cometer errores. Entonces, cuando usted llegue y le pide, usted tiene que ser específico a la hora de decirle a la inteligencia artificial qué es lo que usted quiere. Pero usted tiene que conocer cuál es el resultado que quiera que. Entonces, eso se convierte en una herramienta. Por ejemplo, en el caso de todo lo que tiene que ver con el tema, digamos que de construir personajes, nos puede ayudar, pero tenemos que decirle cómo es lo que queremos, qué es lo que nosotros queremos hacer, o sea, debemos tener la idea. Él lo que nos va a ayudar es cómo a desarrollar esa idea y ponerla en práctica. ¿Sí? Pero yo soy el de la creatividad. Oiga, y si yo me invento este personaje que miren que salte y haga, ¿qué podemos hacer o qué puede tener? O quiero crear un personaje que tenga las características de un psicópata, por ejemplo, entonces que tenga las características de este psicópata que sea clínica, por ejemplo, yo puedo hablarlo desde un punto de vista psicólogo, puede la persona del psicólogo puede crear esos personajes y puede crear una novela. Entonces, fíjense que el ser escritor no solamente es para aquellos de literatura o para aquellos que tengan solamente esas competencias a nivel de la comunicación, sino que cualquiera de nosotros es el lenguaje. Recordemos que el ser humano se compone de tres elementos, que es lenguaje, ¿cierto? Es comunicación, es emoción, una comunicación, lo interpretamos, nos genera una emoción y esa emoción genera una acción, o una acción de amabilidad o una acción de indignación o de reacción de violencia. O puede ser un abrazo o puede ser un puño. ¿Cierto? Eso genera el tema, el lenguaje en muchas ocasiones. Por eso es importante que nosotros veamos este tema digital como algo que nosotros tenemos que, no va a cambiar. Es como, por ejemplo, no, ya las aulas vamos a tener problemas. Sí, pero vamos a empezar a mirar cómo empezamos a tener esos elementos y cómo. Que están teniendo problemas los muchachos en el tema del aprendizaje, porque por las tablets, por los celulares. Bueno, pues empecemos a mirar qué actividades adicionales podemos llevarlo para que esa persona o ese niño o ese joven desarrolle ciertas habilidades. Entonces, volviendo al tema de lo que es el tema digital, yo siempre tengo así que voy, soy a veces un poco disperso, pero bueno,
en el tema digital es importante que nosotros nos familiaricemos con esas herramientas, conozcamos cómo es el alcance, cómo yo hago para conectar con otras personas. Aprender sobre el marketing digital es importante, la promoción, la viabilidad en línea, cómo yo puedo llevarlos, cómo yo miro qué sociedad me estoy moviendo, a quiénes quiero llegar, qué es lo que ellos quieren, cómo de pronto en un blog puedo llegar y pues darme a conocer de mi pensamiento, de mis cosas, en redes sociales, cómo me puedo comunicar, cómo me puedo yo vender. Porque eso es un escritor. Un escritor no es solamente escribir y ya. Ese no es un escritor. Es una persona que escribe. Pero un escritor es aquel que escribe, pero busca o quiere transmitir un mensaje para que sus lectores lo lean. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar. Pero si nosotros nos quedamos en solamente el tema de que yo escribo y ya, no, esto no es un escritor, usted es solamente una persona que escribe. No es escritor. Escritor es el que tiene una comunidad y que todos leen y que todos están esperando qué libro va a sacar. Mire, por ejemplo, lo que pasó pasaba con Mario Mendoza, ¿cierto? Es un tipo que tiene un marketing, es un tipo que sabe llegarle a los pelados, le hacen fila, compran sus libros, están pendientes cuál es el libro que va a salir. Eso es un escritor de hoy. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Habrán otros que lo criticarán, sí, pero tiene su público. Y eso es lo que busca un escritor. Por eso es importante que nosotros sepamos movernos en la era digital para tener un alcance mayor. Si nosotros nos quedamos con solo los amigos y vecinos, téngalo por seguro que no vamos a ir a ningún lado. Entonces, por eso es importante y eso lo vamos a ver en los cursos que tenemos. También vamos a tener ciertos elementos que es la conexiones y redes. ¿Cómo construyo comunidad? Y fíjense que va muy de la mano. ¿Cómo construyo una comunidad literaria? Únete a grupos de escritores, asiste a talleres, conferencias. Por eso es importante no quedarnos ahí con la venda puesta, porque no perdemos el horizonte, perdemos el observador, perdemos el poder de escucha. ¿Qué es lo que está escuchar? ¿Qué es lo que la gente quiere realmente? Y cómo yo voy teniendo esas herramientas, porque en los talleres, en las conferencias, en todo eso me van a permitir a mí ir conociendo cuál es la tendencia. Mire que yo les quiero decir que cada evento tiene su razón de ser. Yo lo digo ¿por qué? Porque desde que cuando yo entré a este mundo editorial en el 2016, empecé siempre con el tema de ir a la Filbo. Yo quería ir a la Filbo, estar en la Filbo. La Filbo es la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que es una de las tres más grandes de América Latina. Está la de Guadalajara, está la de Buenos Aires y está bueno, en Argentina no sé realmente, no tengo claro dónde es que se realiza, y la de Colombia que se realiza aquí en Bogotá. Y yo miraba una cosa de lo interesante en el tema de todo lo que tiene que ver con esto, y yo participé como visitante, tiene una mirada, como participante, ¿sí? Digamos que ya no es el visitante que va y mira libros, sino ya como un participante, entonces empecé a hacer esas conexiones para hacer lanzamientos de libros. Yo tengo escritores de Cúcuta y también de Bogotá, entonces, ¿cómo sacaba ese espacio para hacerlos visibles? Y tenía otra mirada, empieza uno a tener una mirada mucho más grande, empieza a conectar con algunas editoriales y ya no solamente participaba ya como profesional dentro de esto, o sea, ya empiezo a tener un nivel mucho más alto, tiene usted otra mirada y ya estuve ya como editorial como tal en la Filbo el año pasado y empiezo a tener un horizonte mucho más amplio y empiezo a ver esa gran oportunidad para mostrar esas cosas.
digamos que mostrar a los escritores, empecé a ver el gran alcance que tiene el tema digital y todas estas plataformas y todas estas ideas no salieron de la nada. Es porque fui llevando un proceso y en la medida en que me quité la venda y empecé a participar en todos esos talleres, en todas esas conferencias, empecé a darme cuenta que hay muchas cosas más que me pueden ayudar a llegar mucho más allá. Y empecé a ver cuáles eran esas necesidades de los escritores. Y es aquí donde nosotros queremos acompañarlos a todos ustedes y es aquí donde van a tener todos estos con nuestros cursos. Por eso es importante la escuela de escritores. Por eso lo llamo la escuela, porque es donde vamos a ir estudiando poco a poco, vamos a ir conociendo un poquito y hacia las tendencias, que es lo que hacia dónde va. Entonces empiezo a ver que también las relaciones, las redes empiezan a tener. Empecé a conectarme con gente de México, con gente de Argentina, con gente de España. Empecé a tener esas conexiones con ellos que muy pronto van a empezar a conocer en todo lo que tiene que ver con el tema de la parte virtual y vamos a tener ciertos invitados, vamos a conocer, empecé a enlazarme con agrupaciones del Valle del Cauca, que ya lo había tenido, y empiezo a ver que esas conexiones me ayudan a tener una visión más amplia. ¿Cómo colaboro con otros escritores? Por eso es importante y en la escuela de escritores nosotros vamos a empezar a lanzar lo que se llama el libro de Ciudad Leyenda, que va a ser, digamos, donde todos ustedes pueden publicar. Digamos que tienen un cuento corto, pueden tener una poesía, ¿cierto? Y la idea es que a- al lado de personas que ya tienen un recorrido, ustedes también vayan aprendiendo. Entonces, esto nos permite que sea esa colaboración de escritores, de que escritores que ya tienen un conocimiento, escritores que ya tienen un recorrido, podamos, esos nuevos escritores vayan pegaditos ahí y vayan aprendiendo, para que ellos que también con el tiempo van a tener ese reconocimiento. Entonces, venga ustedes, venga que yo quiero colaborar con ustedes, vamos a ir haciendo esos trabajos. Que otra persona me lea, una persona que ya tenga experiencia. Oiga, mi hermano, mire, es que escribí este libro, échele una ojeadita. Esas relaciones son puntos de vista desde la experiencia de ellos que nos van a ayudar a nosotros a cómo nosotros podemos ir mejorando en nuestra escritura. Entonces, las conexiones y redes son importantes, no solamente las redes digitales, sino las redes del networking, de esa relación con otros escritores. Entonces, es importante. Cuarta habilidad, esto es un emprendimiento literario. Cada libro es un emprendimiento literario. No podemos decir que no la sabemos todas. Entonces debemos empezar a crear esas planeaciones estratégicas, definir los objetivos, crear esos alcances. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿A dónde quiero tenerlo? ¿Quieres autopublicar o buscar un editor tradicional? ¿Cuál es tu audiencia objetiva? Ahí es donde nosotros, uy, aquí me faltó un, cerrar la interrogación. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que empezar a mirar qué es lo que nosotros queremos, a dónde queremos llegar. Los derechos de autor, ¿qué son los derechos de autor? ¿Cuáles son esos contratos? Es importante que yo los conozca. Vea que hace como cuando recién inicié, había una persona de España que quería y digámoslo así, que quería incursionar en el mercado latinoamericano. Muy bueno, un tipo que había sido periodista de la cadena SER y él quería publicar en Colombia y tenía un libro muy chévere, era el tema de esto de guerra y era la historia de un niño que fue un niño muy líder, desafortunadamente falleció, pero el niño dejó un legado bastante interesante, él lo cuenta ahí, que como experiencias de guerra, y queríamos nosotros traer ese libro, pero resulta que él no conocía y resulta que la letra menuda
habían hecho en el tema de la escritura, ¿cierto? En esa letra menuda decía que él no podía disponer de esos derechos en 5 años. Él había cedido los derechos, o sea, la explotación comercial de ese libro era de la editorial, no era de él. Él iba a tener un reconocimiento de un 5 o 7%. ¿A qué voy con esto? Que nosotros en muchas ocasiones no conocemos eso y perdemos esas oportunidades. ¿Y qué pasa? Que desafortunadamente era un buen libro, pero casi que la gran ganancia se quedaba con la editorial. Esas son las editoriales tradicionales. Pero aquí nosotros le acompañamos en ese proceso para que sea usted el explotador, digamos, económico de su creatividad. Entonces es aquí donde nosotros empezamos a ver cómo eso, el no conocer, no permite que nosotros podamos tener unos alcances. Es importante los derechos de autor. Sí, yo puedo tener el reconocimiento en el libro, pero la explotación comercial la va a tener otro, porque esa persona fue la que distribuyó el libro, fue la que puso todo ese equipo y todo su dinero. Entonces es aquí donde nosotros debemos empezar a conocer. Por ejemplo, en muchas ocasiones hay gente que me llega, mire, yo quiero sacar 2000 ejemplares. Y yo le digo, ¿para qué? No, es que yo sé que esto se va a vender. No, hay unos modelos de comercialización y distribución que le van a permitir no tener grandes cantidades, sino ser pequeño. Entonces me decía, ¿por qué no saco los 2000 libros? Yo le mire, porque es que 2000 libros, eso son bastantes cajas, esos son bastantes libros. Y si usted no tiene esa comunidad creada, ¿cierto? Se va a demorar en hacerlo. Cuando iniciamos, cometimos ese error y es más, esta es la altura que hay de los que iniciamos hace 8 años. Hay gente que todavía tiene hasta 600, 700 libros, porque para nosotros el tiraje más pequeño era de 1 millón de pesos, de 1000 libros, perdón. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que no era necesario, empezaron a crearse unos modelos de negocio donde no era necesario tener esa gran cantidad, porque eso significa que vamos a necesitar un bodegaje, vamos a necesitar una distribución y empezamos a ver que ciertas empresas empezaron a apalancarse y nosotros nos podemos apalancar en ellas. Nosotros, la editorial, tiene esos modelos donde usted no necesita tener un tiraje grande, sino puede tener un tiraje pequeño. Entonces, por eso es importante que lo veamos como un emprendimiento. Nuestra labor es que cada libro va a ser un emprendimiento. Por eso es importante que nosotros tengamos esa habilidad de ver cómo yo puedo construir ese negocio. Pasión y creatividad es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Es disfrutar escribiendo. Y nosotros, en la medida que disfrutemos lo que hacemos, vamos a tener mucho más alcance. Esto va a hacer que nosotros la creatividad se aumente. Y eso es lo que hacemos nosotros en nuestros cursos. Que usted identifique realmente qué es lo que quiere hacer por qué quiere ser escritor. Que si usted lo va a hacer, que sea una profesión que va a estar motivado siempre. Habrán días en que uno, pues sí, lógicamente, uno es humano y no le va a salir es nada, pero que nosotros tengamos esa pasión y para esa creatividad, explorar nuevas ideas, ser creativo, nuevos temas, salir de vez en cuando de la zona de confort, muestre yo cómo quiero hacerlo. Oiga, me invitaron a ciertos eventos. ¿Cómo yo salgo de mi zona de confort? Entonces es aquí donde nosotros tenemos que empezar a mirar cómo nosotros vamos desarrollando esa creatividad, cómo vamos alimentando esa pasión. Recuerde que esto es como la pareja, ¿no? Debo estar alimentándola, entonces debo hacer cursos, debo hacer ciertos elementos, debo estar buscando nuevas alternativas, mirando nuevas tendencias, así como con la pareja, entonces yo tengo que salir, entonces hoy vamos a hacer algo diferente, hoy vamos a una actividad, hoy vamos a hacer esto, ¿cierto?
¿Para qué? Para que podamos tener esa relación sana. Y por eso es importante que nosotros tengamos claro y desarrollar esa pasión, esa habilidad de la creatividad, de la pasión. Hay ciertos elementos. En el curso lo vamos a ir teniendo, lo vamos a ir encontrando cuáles son esos elementos, cuáles son esos enemigos del aprendizaje, cuáles son esa habilidad de escuchar mejor. Entonces, todo eso nos va a permitir a nosotros ir creciendo en la pasión y en la creatividad. Y no todas las cosas van a salir. Eh, Quiero decirles que no siempre las cosas salen bien. Es una, por eso es importante tener un equipo de trabajo para que esos detalles minimicen en el momento del fracaso. ¿Vamos a fracasar? Sí. Yo quisiera decirles con todo el amor, no, usted lanza ese libro y van a avanzar. No, se van a encontrar con tropiezos, van a encontrar algunos que en ese libro no les va a llamar la atención, pero no es porque su libro sea malo, es porque ese no era el interés de él. Pero por eso nosotros como editorial le vamos a dar esos pines o esos tips o esas herramientas para que usted minimice ese fracaso. Pero ¿qué pasa? Que en algunas ocasiones lo va a tener, pero no porque el negocio sea malo, no porque el libro sea malo, sino porque la estrategia no se planteó como era, no se alió con las personas adecuadas. Entonces, fíjese que es todo una estructura y por eso debemos tener una habilidad de la resiliencia y la persistencia. Yo tengo escritores que a veces se frustran, pero ahí está la editorial para ayudarlos a guiar, para decirles, no, vamos por allí, vamos por allá, mire, salió este evento. Esa es la función de nosotros, de la editorial Crecer, acompañarlos en ese proceso. Por eso nosotros tenemos toda una serie de herramientas y a través de estos cursos queremos nosotros darle esas herramientas que le permitan a usted estarse reinventando. Y en este mundo donde todo pasa tan rápido, es importante que usted vaya conociendo cuáles son esas tendencias. No le tema al fracaso, sí va a fracasar en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque esto es así como los deportistas. No siempre vamos a ganar, pero tenemos que saber es de ese fracaso que aprendo. Por eso es importante identificar cuáles son los enemigos del aprendizaje, porque yo tengo que estar en un constante aprendizaje. Yo estoy en un constante crecer, en un constante direccionar. Y por eso es importante que yo cuando me enfrente a ese fracaso, no sentirme derrotado, sino decir, bueno, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué fue lo que me dejó este fracaso? ¿Qué aprendí? Y fíjense que en muchas ocasiones nosotros lo vemos. ¿Qué estamos aprendiendo? Pero lo vemos como una derrota, como que ya se acabó el mundo. No, es algo listo. Me levanto, me sacudo y sigamos adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es barrer esos obstáculos, es sobrepasar esos obstáculos. Y por eso yo soy muy sincero y les digo, no es, digámoslo así, es sencillo, pero no es fácil. Es toda una carrera y no es una carrera de velocidad. Ay, pero fulanito, ¿por qué sí? Ay, fulanito. No sabemos, es su proceso. Su proceso es diferente. Es usted una persona diferente a fulanito de tal. Tiene ciertas habilidades, vamos a buscarlas, vamos a fortalecerlas, vamos a mirar por dónde tenemos que entrar. Pero es aquí donde usted forma su carácter. Es aquí donde se crea el carácter. Ay, pero es que me dijeron que era muy feo y que me sacaron la lengua, entonces me pongo a llorar. No, es mirar qué estoy aprendiendo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué de pronto lo que escribí no era para ese público y me fui a un público que no era? Por eso nosotros aquí le damos herramientas para que usted empiece a identificar ese proyecto editorial
¿qué es lo que yo quiero? Ahí es donde nosotros los vamos a ir llevando. Y ustedes van teniendo, nosotros simplemente lo que le mostramos es el vehículo. Usted pone la velocidad a la cual quiere avanzar. Por eso es importante que usted día a día esté en ese constante evaluar, en ese constante, es un aprendizaje continuo. No estamos en una carrera de velocidad, estamos en una carrera de fondo, de resistencia. Y por eso es importante empezar a mirar cuáles son esos obstáculos que yo tengo que debatir, que tengo que sobrepasar, que tengo que... Es toda una industria. ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Cómo está funcionando? Día a día está cambiando todo. Por eso es importante, no que yo quiero el libro impreso, sí, también el libro digital se vende. Hay ciertos elementos, ciertas cosas. No es lo mismo tener un libro físico, ¿cierto? No es lo mismo a tener un libro digital. Es diferente, pero es la misma comunicación. Es aprender a conectar con el otro. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Vamos a encontrar obstáculos, los vamos a encontrar. Lo importante no es qué obstáculos me voy a encontrar o cuántos obstáculos me voy a encontrar. Es cómo voy a hacer para sobreponer y pasar esos obstáculos. Entonces, esto era lo que yo quería contarles de, la presentación de hoy, de lo que van a encontrar ustedes ahí en esos cursos. Les di unos tipsitos de qué es lo que ustedes necesitan. Vamos a empezar a subir contenido de qué es lo que ustedes necesitan como escritores, qué es lo que nosotros tenemos que, como escritores, cuáles son esos elementos y esas herramientas que debemos tener, algunos tips que vamos a tener para escribir, para publicar, cómo comercializar, en dónde comercializar. Ah, es que yo lo subo a Amazon y allá van a vender, sí, pero ¿cuántos libros tiene Amazon? ¿Cuál es la estrategia que yo voy a montar? ¿A dónde tengo que llegar? La gente no llega y mira, ay, vamos a ver qué es lo que... No, primero tienen que conocer. Hay mucha gente que llega a Amazon es a comprar porque ya tiene identificado. Ay, ¿qué cómo hago para que en Argentina o en otros? Bueno, vamos paso a paso. Primero dediquémonos acá y démonos a conocer. Vamos a ir reconociendo, es todo un marketing, es todo una mentoría, es todo un proceso. Tiene que darse a conocer. Y en la escuela de escritores, crecer, eso es lo que vamos a tener. Vamos a aprender a crecer. Por eso es importante, primero, son los pasos del modelo crecer. Es creer en nosotros para poder crear y así poder crecer. Es el ser, el hacer y saber hacer. Cuando yo integro toda esa metodología o ese método, yo lo aplico en mi vida, empiezo a tener. Mañana vamos a conocer un poquito sobre lo que es el líder crecer. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Cuáles son esos conocimientos? ¿Cuáles son esos conocimientos? Entonces, estén atentos, estén pendientes en un nuevo video que vamos a ir el lanzamiento de lo que significa un líder crecer. Y después vamos a tener ya cuáles son los vehículos que tenemos en la editorial. Entonces tenemos la editorial como tal, que es la construcción de los libros del conocimiento. Tenemos la biblioteca Crecer, que es donde pueden tener acceso a ese conocimiento y a todo ese conocimiento que los diferentes escritores van a ir dando. Y también pueden entrar a la librería Ciudad Leyenda, es donde van a encontrar todos los libros, no solamente de la editorial Crecer, sino de otras editoriales, donde ustedes pueden comprar los libros de acuerdo de sus gustos y sus preferencias. Entonces, y van a tener la Academia Crecer, que es para la formación de líderes desde un pensamiento crítico, que es para la formación de escritores, que es la Escuela de Escritores, y también vamos a tener lo que es la formación para docentes en todas esas herramientas pedagógicas de cómo construir, eh, digámoslo así, presentaciones que nos permitan a nosotros empezar a construir
y esas herramientas pedagógicas para nuestro diario vivir en la docencia. Entonces, digamos que vamos a tener esos elementos, personas que de pronto quieren proporcionar conocimiento o crear, digamos, didáctico y no tienen dónde alocarlo. La editorial Crecer va a tener esa plataforma donde ustedes pueden alocarlo. Tengo un curso y no sé dónde puedo pasarlo. Entonces la editorial Crecer tiene la academia donde usted puede promocionar su libro o su contenido o sus talleres. Van a ser talleres online. Entonces vamos a ir conociendo poco a poco qué es la semana Crecer y vamos a ir conociendo un poco de cómo es ese lanzamiento. Entonces, por lo pronto, los dejo. Chao, chao. Cualquier cosa en las redes sociales me van preguntando, van interactuando y ahí yo les voy a ir respondiendo las preguntas que ustedes tengan. Entonces, chao, chao.